La isla Martín García se hallaba en el área en que charrúas y guaraníes chandules disputaban y fue descubierta por europeos en la expedición de Juan Díaz de Solís en 1516. Debe su nombre al despensero de la expedición, Martín García, quien murió a bordo y su cadáver fue sepultado en la isla. Ese desembarco fue el primero fehacientemente comprobado que europeos produjeron en territorio de la actual Argentina. Posteriormente la isla fue disputada permanentemente por España y Portugal debido a su estratégica posición en medio del cauce principal del río y como puerta de entrada a sus principales tributarios, los ríos Paraná y Uruguay. Al crearse el virreinato del Río de la Plata, el primer virrey, Pedro de Ceballos, la fortificó y convirtió en guarnición militar. Desde 1765 funcionó como cárcel y lugar de destierro, al mando de un comandante del presidio de Martín García que contaba con una guarnición de soldados del Regimiento de Infantería de Buenos Aires. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, el secretario de la Primera Junta de Buenos Aires, Mariano Moreno, en su secreto plan de operaciones, propuso cederla al Reino Unido para hacer de ella una base militar de una potencia extranjera enemiga de España, pero la isla fue ocupada por los realistas de Montevideo. Iniciada la campaña naval de 1814, entre el 10 y 15 de marzo de ese año se produjo el combate de Martín García entre las fuerzas navales realistas al mando de Jacinto de Romarate y la flota de Buenos Aires al mando de Guillermo Brown. Luego del desembarco y asalto de la isla por las fuerzas de Brown, fue evacuada por los realistas quedando en manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1826, durante la Guerra del Brasil, fue ocupada brevemente por las fuerzas brasileñas y liberada nuevamente por Brown, que la artilló. La isla fue escenario de otros combates durante el proceso del surgimiento del Estado argentino. Durante el bloqueo francés al Río de la Plata contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, Martín García fue atacada y tomada el 11 de octubre de 1838 por fuerzas francesas coaligadas con el Partido Colorado de Uruguay y el Partido Unitario Argentino, produciéndose el combate de Martín García año 1838. La isla fue devuelta hasta noviembre de 1840. Posteriormente fue ocupada por fuerzas de Montevideo aliadas a los unitarios exiliados. En 1843 fue recuperada por las tropas federales de Rosas. En septiembre de 1845 el carboneri italiano Giuseppe Garibaldi la reconquistó para Montevideo. En 1852 fue devuelta a la Confederación Argentina. Durante la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires se produjeron dos nuevos combates en torno a la isla: combate de Martín García año 1853 y combate de Martín García año 1859. A fines del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento propuso fundar en la isla la ciudad de Argirópolis, Ciudad del Plata, como capital de un estado que reuniría a por lo menos la Argentina, el Uruguay y el Paraguay. Quiso establecer allí la capital de los Estados Unidos de Suramérica. Ya en 1900 existía en la isla un presidio y un lazareto, además de importantes baterías de artillería. También en esa época la isla era una de las canteras proveedoras de piedra para el adoquinado de la ciudad de Buenos Aires. La isla como prisión para presidentes. Prisión Isla Martín García. Durante la primera parte del siglo XX la isla se hizo famosa por ser el lugar de confinamiento de presidentes o importantes políticos derrocados. Luego del golpe de Estado de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, este fue trasladado a la cárcel de la isla. A esa misma cárcel fue preso el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear. En 1945, el poder militar encarceló a Juan Domingo Perón, pero fue liberado cuando el 17 de octubre una multitud se reunió en Plaza de Mayo para pedir el regreso de su líder. Más tarde, el 29 de marzo de 1962 los militares se llevaron preso a Arturo Frondizi, y este fue el presidente que más tiempo estuvo en la isla, 1 año y medio. Nota del diario Clarín del año 1992 que habla de geología: Martín García a punto de unirse al Uruguay. Mostramos las fotos aéreas de la época.
A diferencia de sedimentarias islas vecinas del delta del Paraná, la isla Martín García es un pequeño afloramiento de rocas precámbricas del macizo de Brasilia, con una antigüedad de 1800 millones de años, su longitud es de aproximadamente 3 kilómetros y su ancho medio es de 1,5 kilómetro. Se encuentra ubicada a 3,5 kilómetros de la costa uruguaya, y a 37 kilómetros de la ciudad de San Isidro, la ribera continental argentina más próxima. Esta isla nueva comenzó a formarse hacia 1970 y originalmente se encontraba a pocos cientos de metros al norte de la isla Martín García, la cual está ubicada en aguas territoriales uruguayas, y pertenece a la Argentina. Debido a la sedimentación aluvional en la actualidad se encuentra unida a la isla Martín García. Timoteo Domínguez es una isla del Río de la Plata bajo soberanía de la República Oriental del Uruguay. En 1972, a raíz de un golpe militar en la República Oriental del Uruguay, asume Juan María Bordaberry. Instala una dictadura militar. En el año 1973, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Juan María Bordaberry, y su par argentino Juan Domingo Perón se encuentran en Montevideo, la capital uruguaya. Crean acuerdo bilateral y la firma del Tratado del Río de la Plata entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. Debido a su polémica histórica, la calidad de enclave argentino rodeado por aguas uruguayas que actualmente posee la isla Martín García surge recién tras la firma del tratado. Por estos tratados la isla está rodeada por aguas de jurisdicción uruguaya, aunque la distancia respecto al resto del territorio argentino es inferior a los 2 kilómetros. A cambio del reconocimiento de la soberanía argentina sobre la isla Martín García, Argentina debió reconocer la soberanía uruguaya de la isla Timoteo Domínguez, un banco aluvional hoy ya adosado al borde norte de Martín García. La solución adoptada, si bien no conformó a ninguna de las partes, permitió llegar a una fórmula de mal menor, en el límite de lo aceptable para ambas naciones. Conocimiento de la soberanía argentina sobre la isla Martín García. Argentina debió reconocer la soberanía uruguaya de la isla Timoteo Domínguez, un banco aluvional hoy ya adosado al borde norte de Martín García. La solución adoptada, si bien no conformó a ninguna de las partes, permitió llegar a una fórmula de mal menor, en el límite de lo aceptable para ambas naciones. El artículo 45 del tratado señala, la isla Martín García será destinada exclusivamente a reserva natural para la conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas, bajo jurisdicción de la República Argentina. Por otra parte, se delimitó un deslinde que acota la extensión de Martín García hacia el norte y al sudeste, porque teniendo en cuenta el enorme arrastre aluvional existente en la zona, se previó que se produciría su unión con la isla Timoteo Domínguez, de jurisdicción uruguaya, cosa que ya es realidad. La adición aluvional que se deposite en los frentes de Martín García que miran al canal de Martín García o Buenos Aires y al canal del infierno pertenecerá a la Argentina, en virtud del artículo 46. Uruguay ha evitado que la isla fuera utilizada por la Argentina, en varias oportunidades, para otros fines que no fuera el de reserva natural gracias al artículo 45.6. Timoteo Domínguez es una isla del Río de la Plata bajo soberanía de la República Oriental del Uruguay. Según el Tratado del Río de la Plata firmado por Argentina y Uruguay en 1973, debido a la sedimentación aluvional en la actualidad se encuentra unida a la isla Martín García, hecho que motivó el acuerdo del 18 de junio de 1988 entre los gobiernos de Argentina y Uruguay para establecer una frontera seca en la ahora isla Martín García. Timoteo Domínguez. El 19 de junio de 1988 en la Cancillería argentina se firmaron las notas reversales del protocolo sobre la demarcación del límite entre las islas Martín García y Timoteo Domínguez, las que fueron rubricadas por el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina Dante Caputo y su par del Uruguay Luis Barrios Tassano. Según el Tratado del Río de la Plata firmado por Argentina y Uruguay en 1973, la isla Martín García permaneció bajo soberanía argentina, rodeada de aguas uruguayas, mientras que las islas aluvionales que se formaran en torno a Martín García sería de jurisdicción uruguaya. Isla Timoteo Domínguez y los islotes Hércules son uruguayas. Debido a la sedimentación aluvional en la actualidad se encuentra unida a la isla Martín García, la única frontera seca entre Argentina y Uruguay.
Juan María Bordaberry resultó ganador del Tratado del Río de la Plata de 1973. Dicho tratado vedó el uso de la isla para fines militares a Argentina. Este exclave argentino en aguas uruguayas forma parte del Partido de la Plata en la provincia de Buenos Aires. Al norte de Martín García se encuentra la isla uruguaya Timoteo Domínguez, anteriormente llamada Punta Bauzá por la Argentina, que disputó su posesión hasta 1973. Ya se sabía la existencia de bancos de sedimentos aluvionales en el norte y sur de la isla Martín García como figura este mapa antiguo. Está rodeada por los sedimentos que transportan los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata. A 1527 metros al sudoeste de Martín García se encuentran las islas Solísuo y Arvide. Estas son las islas argentinas más cercanas, las que son de reciente formación a partir de los aluviones y la sedimentación de los ríos mencionados. Se considera que en un tiempo relativamente pequeño a escalas geológicas la isla Martín García estará dentro del delta del Paraná. Su expansión es de 3 a 5 decímetros por año. ¿Qué pasará cuando la isla Martín García se halle rodeada de tierras uruguayas dentro de unas décadas?